Bienvenidos al Timón del Mundo. Tengo el placer de contar con Juan Antonio del Castillo, Eduardo Baura y Jorge Gómez. ¿Qué tal estáis? Buenas noches, encantados. Buenas Buenas noches, noches. encantado de estar aquí con vosotros y con estos excelentes compañeros de tertulia, de Bueno, programa. Ya no sabe uno cómo denominar a todo esto, ¿no? y con este calor, Y la verdad que tenemos el verano. No, en julio y agosto no sé qué puede venir, ¿no? Esperemos que nada peor. tengo familia en Canarias y todos los días veo la temperatura, me sale en el teléfono la temperatura que tienen cuando nosotros estamos aquí esta tarde da 38 grados, allí son 26 grados. Y es verano, ¿eh? O sea que aquello es el paraíso en la tierra. Pues sí, la verdad es que Vamos, vamos a hablar de la actualidad de Oriente Medio y Juan Antonio, empiezo por ti. ¿Qué te está pareciendo la situación actual? ¿Cómo ves si ves un desenlace pronto? ¿Se está alargando mucho este memorándum de entendimiento para que llegue a buen puerto? ¿Qué te parece todo lo que está sucediendo? Si volvemos a los comienzos, lo que teníamos los cuatro objetivos famosos de la alianza, digamos, entre Israel y Estados Unidos para cometer este ataque, pues vamos, esta campaña, pues lo cierto es que no se ha conseguido definitivamente ninguno, ¿no? Y el precio que se ha pagado por, digamos, abrir la puerta a las negociaciones, porque hasta entonces todas las partes decían que no había ni siquiera alto el fuego, no digo ya acuerdo, ni tratado de paz, ni nada que se pudiese parecer, vamos, ni siquiera un memorando que empezase por un alto el fuego y que no ha respetado a nadie, por supuesto y con la apertura del estrecho de Hormuz, que era el punto, el choke point, el punto clave, y que, bueno, pues están las declaraciones de las dos partes, están diciendo yo lo he cerrado y el otro dice no lo ha cerrado, y siguen pasando barcos, ¿no? Entonces, en esta situación en la que todos son informaciones y contrainformaciones, lo que tenemos es un hecho palpable y es que la semana pasada, el miércoles, se firmó por las dos partes digitalmente el memorándum de entendimiento, con 14 puntos que todo el mundo está denostando, que dice que no se van a cumplir, pero son 14 puntos y tienen un peso específico grandísimo, a mi entender, en esos 300.000 millones de dólares, que nadie puede decirle que no en una situación como la que se encuentra una de las partes, por lo menos. Lo quiere decir, eso tiene un peso per se y habrá que seguir avanzando. ¿Se va a llegar a alguna parte? Yo las consultas que estoy haciendo con gente que está siguiendo el mismo tema y desde muy cerca es de que serán los 60 días y como mínimo será necesario ampliarlo. Riesgos entre medias para que al llegar a esos 60 días no se consiga ni siquiera los mínimos esenciales para ampliarlo. Pues está, por supuesto, Hezbollah y Israel, que no tienen ninguna motivación para que se acabe. Israel tiene que seguir terminando, completando sus beneficios de esta operación, que sería pues, reducir casi a escoria la capacidad militar remanente de Hezbollah, teniendo en cuenta que Hezbollah son tres ramas, que es de que tiene una rama social, tiene una rama financiera y luego la rama militar. Quiere decir que cuando Israel está atacando no solamente son los túneles y no solamente es perseguir al presidente de Líbano para que se comprometa de una u otra forma al desarme de Hezbollah, sino que también hay que machacar su capacidad financiera, cortar la vía con Irán y luego la capacidad social que tiene hospitales, tiene, bueno, pues unas capacidades, es un Estado, digamos, tiene, solo le falta la política exterior, pero todo lo demás casi es un Estado en miniatura, ¿no? Entonces eso es lo que Israel tiene que terminar esta faena para que por lo menos sepa que como en las ocasiones anteriores es lo que sea que se llame parecido a una paz, por lo menos le dure 10 años, que pueda volver otra vez los refugiados que han huido del norte de Israel, que no se puede vivir allí, y que tenga una cierta paz durante los próximos 10 años. Entonces eso no lo va a conseguir a breve plazo, siguen intercambiándose, bueno, el otro día
pues fueron los 4 israelíes de un carro de combate que fueron neutralizados, llamamos así, por un dron de Hezbollah y pues la respuesta de Israel que ha sido otra vez con los, dicen algunos medios, 100 fallecidos, 100 víctimas, pero lo que yo he visto son 47 víctimas reales y otras 97 que son heridos. Y que de esos habría los medios, pues para bien o para mal, entenderás con esa limitación, Eduardo, que pues en el mismo saco se mete todo. Sí, en esos 47 había, la mayoría serían combatientes, llamémosle entre comillas, como de Hezbollah, pues la verdad no es que haya habido una operación de masacrar a población por parte de Israel, lo que ha habido ha sido pues, neutralización de fuerzas enemigas. Y luego, pues como siguen apareciendo túneles y siguen apareciendo almacenes de cohetes de Hezbollah y en cantidades bastante notables, pues Israel no ha terminado el trabajo y no lo va a terminar en 60 días, lo que quiere decir que probablemente ese sea un elemento de tensión que presione fuertemente para que no se alcance el alto el fuego, no termine en un tratado de paz. ¿Qué otros elementos hay muy relevantes? Es que no solamente está ahí circunscrito en esta zona los que están teniendo algo que decir. Europa ya estaba, vamos, Inglaterra y Francia, Reino Unido y Francia ya han estado mm, adelantando sus declaraciones para que cuando hubiese una mínima garantía de seguridad de los ataques en el estrecho de Hormuz, ellos darían el paso adelante y bueno, pues además ellos dirigido por ello, pero con el resto de países que quisieran se sumasen para participar en esa operación. Y una vez abierto y consolidado el estrecho de Hormuz y como digo, puesto en marcha toda la recuperación de daños de guerra y todo eso, las tendencias dentro del propio Irán, que todavía no está claro dónde está, de qué se distribuye cada esfera de poder, pero dentro del mismo Irán probablemente hubiese tensiones para presiones, más bien para que si había algún contraataque o alguna actividad militar que fuese meramente anecdótica, para que no rompiese ese proceso. Es mucho lo que se juega, ¿no? Y no solamente será a lo mejor el ala más combativa de la Guardia Revolucionaria, sino que serán también, pues, bueno, todo el resto de la sociedad bueno, la paz es muy, muy golosa y muy contagiosa, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, como digo, esos factores a favor de que se consolide en un tratado de paz al final, aunque haya que ampliar el periodo de 60 días y luego, por el otro lado, una tarea que no está terminada y que, bueno, pues los riesgos serán muy altos de que por lo menos haya que extender el periodo este de 60 días más adelante. Eduardo. Sí, yo la verdad es que estoy bastante expectante porque, como bien decía antes el general, todos son informaciones, contrainformaciones. En el fondo, muy poca gente ha leído el contenido y la letra pequeña, sobre todo, que es lo más importante de esta hoja de ruta. Creo que cuando estamos hablando ya de un tratado de paz, me parecen palabras mayores para esta región porque tenemos muchos precedentes y no hay que remontarse a la noche de los tiempos donde se hablaba de paz, de paz, de paz y luego en el fondo no ha habido paz. Y yo la verdad es que tengo dudas. Tengo dudas en el sentido de que al final cuando uno habla de un acuerdo entre dos partes, yo tengo mis dudas de que sean dos partes. En el fondo una es Irán claramente, pero luego Estados Unidos e Israel bueno, no está tan claro que están actuando de manera coordinada y, por ejemplo, decía antes el general el tema de los objetivos. Yo no tengo claro que los objetivos que tenía Israel exactamente coincidieran con los objetivos que tenía Estados Unidos. En algún sentido podían ir más o menos en la misma línea, como puede ser acabar con el programa nuclear. Pero yo, por ejemplo, tengo mis dudas de que Estados Unidos realmente tuviera unas esperanzas reales en terminar con el régimen. Sí creo que Israel
de manera existencial necesita que acabe el régimen de los ayatolás, porque es un régimen que desde su comienzo en 1979 les ha amenazado existencialmente a la propia, a la propia pervivencia, ¿no?, del Estado de Israel. Pero como decía, tengo mis dudas porque en el fondo al final que se llegue a un acuerdo de este tipo depende mucho de la voluntad de ambas partes, ¿no? Y realmente si vamos analizando tanto el lado de Irán como el lado de Israel y Estados Unidos, yo tengo mis dudas de que realmente haya una voluntad certera y una voluntad verdaderamente importante de llegar a ese entendimiento, a esa paz. Los iraníes se ve que no tienen prisa, no tienen la presión externa que está sufriendo Donald Trump, tampoco tienen presión interna, y si tienen presión interna ya se ocuparán ellos, como han hecho en estos 47 años, de sofocarla y de reprimirla, como ya sabemos que lo hace el régimen de los ayatolás. Por tanto, en ese sentido, más allá de que les devuelva los activos congelados, que parece ser que es lo que más les surge, los iraníes se sienten bastante cómodos en esta posición negociadora. Y en cuanto a Estados Unidos, sí que podemos ver que Donald Trump le corre más prisa por las famosas elecciones de mitad de mandato, pero tampoco realmente vemos que Donald Trump, sí, él amaga mucho con firmar, firmar, pero en el fondo todos los movimientos que hace Israel, no nos engañemos. A mí me cuesta mucho creer que Israel bombardee repetidamente sin la autorización o por lo menos la connivencia de Estados Unidos. Por tanto, yo también tengo mis dudas de hasta qué punto verdaderamente hay un deseo ferviente por parte de Donald Trump de firmar una paz duradera. Hablaba el general de los 60 días, claro, pero el otro día Robert Pape decía en Estados Unidos en Twitter, bueno, ¿y qué pasará el día 61, no? Es decir, que es que al final, si se llega a un entendimiento, a una tregua, a mí me gusta más hablar de tregua que de paz, nada nos hace indicar que esto vaya a realmente traducirse en una paz duradera. Porque si realmente el contenido del tratado es como se nos ha dicho, al final esto es una gran victoria para Irán. No se ha conseguido ninguno de los objetivos. Los israelíes, de hecho, son los que están más preocupados, no solo por el ninguneo al que les está sometiendo Donald Trump en estas negociaciones, sino también porque efectivamente ellos son los que sufren de primera mano la amenaza de Irán y han visto que no se ha logrado ningún tipo de objetivo. Y por tanto, yo también simplemente, y ya dejo a Jorge, quiero meter un elemento también que me hace dudar mucho, que es el papel de las elecciones de Israel. Es que no nos olvidemos de que en Israel también en otoño, más o menos a la vez de las midterm, se van a producir las elecciones a primer ministro en Israel. Y aquí Netanyahu, cuya reputación y popularidad está por los suelos, ha bajado 11 puntos, leía hoy en Times of Israel, del 40 al 29% la aprobación a Netanyahu. Netanyahu necesita una gran victoria. Entonces, yo no creo que Netanyahu se vaya a resignar a este acuerdo, porque es la gran derrota no solo del gobierno de Netanyahu, sino también de las aspiraciones de Israel. Por tanto, no quiero ser pesimista ni mucho menos, pero realmente no veo muchos indicios de que esto, más allá de la presión económica externa, etcétera, de que esto puede ir hacia adelante. Ojalá me equivoque, pero yo ahora mismo soy un poco escéptico. Jorge, Bueno, yo creo que estamos ante un movimiento de Estados Unidos e Israel, pero sobre todo de Estados Unidos, que yo no alcanzo a entender. Hablamos de los cuatro objetivos y demás, pero yo no alcanzo a entender ni siquiera el objetivo general. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Porque la realidad nos muestra que buscasen lo que buscasen, están ahora en una situación peor que antes. Es decir, Trump presionado por las elecciones de medio mandato, Netanyahu presionado por la presión interna y las próximas elecciones que auguran que pueda perder la presidencia de Israel, con lo cual Irán es un claro vencedor porque los dos que han intentado atacarle ahora mismo están más presionados que él. Y después hay algo que es de pura lógica, ¿no? O sea, yo soy Irán, me has atacado, has producido una destrucción importante en mi país y venga, ahora nos perdonamos, hacemos un acuerdo de paz y seguimos adelante. Poco creíble eso. Y más en esta zona, que es una zona de conflicto permanente, ¿no? Y después yo creo, Eduardo, en general, que habéis puesto el dedo en la llaga. Es decir, no, yo no es que no esté de acuerdo con que siga Estados Unidos e Israel
los mismos objetivos, sino que creo tener absolutamente claro que no es así. Es decir, el objetivo de Israel es un objetivo existencial. Lo que está en juego es la propia existencia de su Estado. Y el objetivo de Estados Unidos es un objetivo político. Por eso Trump ha dado marcha atrás, marcha adelante, ahora unas declaraciones, después otras. Entonces, Eduardo, yo sí creo que hay, aunque son unos socios muy, digamos, unidos con un pegamento de alta consistencia, hay suficientes eh, ejemplos históricos en la pequeña historia de Israel, en los que Israel, cuando tiene que tomar decisiones propias, las toma sea contra Estados Unidos o contra quien sea. Es decir, lo hacen y vuelvo a repetir, estamos ante un objetivo existencial y un objetivo político. Lo que pasa es que en el lado existencial ponemos los muertos, es decir, al final los soldados que entran en combate son los israelíes y los que mueren en combate son los israelíes. Y eso tiene una repercusión una repercusión mediática en Israel, que en Estados Unidos no la tiene. Pero si nos fijamos, hay un detalle curioso, o que a mí me pareció curioso, que fueron las declaraciones de J.D. Vance tan duras sobre Israel, diciendo: ¿a dónde vais vosotros? Que nosotros somos vuestro único aliado, os odia todo el mundo. Es decir, eso es indicativo de decir, cuidadín que esa cohesión quizás no sea tan fuerte, ¿no? Y, y después algo que a mí me asombra, bueno, yo entiendo que no caiga el régimen, probablemente por un desconocimiento profundo de cuál es el grado de control de ese régimen sobre el país. Estoy de acuerdo que se haya reducido la capacidad misilística, pero no toda, que se haya reducido, más que se haya reducido, que se haya aplazado la capacidad de tener un arma nuclear, porque es lo que estamos haciendo, es decir, estamos trasladando el problema a dentro de 10 años, otra vez el mismo problema. Pero me sigue asombrando la capacidad de respuesta que tiene Irán, que cierra el estrecho de Hormuz cuando le da la gana, lo abre cuando le da la gana y no tiene Estados Unidos e Israel capacidad de enfrentarse y de cortar esas capacidades, ¿no? Entonces, yo no creo que Irán es un peligro, con armas nucleares mucho más, no para Israel, sino para el mundo en general, pero me duele decir que creo que estamos ante un estrepitoso fracaso. Es decir, la situación de Estados Unidos ha empeorado con respecto a Irán, la situación de Israel ha empeorado con respecto a Irán y la situación del mundo en general también. Es decir, hoy, después de esta acción militar, tenemos el estrecho de Hormuz cerrado, los combustibles, el petróleo con problemas, es decir, tenemos problemas todo el mundo, donde antes no los había, ahora los hay, y además seguimos con el mismo problema de capacidades militares que había al principio, ¿no? Entonces, o, o tienen un as en la manga y realizan acciones para terminar esta labor que empezaron, que desde luego establecer un plan de paz no es la solución, porque entonces estaremos confirmando ese fracaso total y absoluto, ¿no? O mucho me temo que Israel va a tomar decisiones propias. Antonio. Bien, es en este punto que ya hemos planteado más o menos cómo es el escenario general, pues es difícil no entrar en detalles porque esta, más que una partida de ajedrez en la que uno tiene dos reyes y el otro tiene un rey nada más, lo que es una partida en un hexágono en el que hay varios reyes, reyezuelos y todo eso alrededor que están jugando sus bazas.
sea, que en una de los contraataques anunciados por Trump, al parecer, pues los reyesuelos del Golfo impidieron que se materializase, porque no querían ese juego continuo, pues ellos son los más damnificados si les estropean el modelo económico que tienen tan rentable y tan bueno, como no se lo podían imaginar simplemente hace 50 años. Entonces, no solo eso, sino que además, pues China está jugando sus bazas también en la sombra, aunque parezca que no hace nada, pero está haciendo. Un detalle nada más, por sacar a relucir un punto técnico, y es que los derribos que ha hecho el F-15, el A-10, y luego el último que ha hecho Irán, no habrían sido posibles probablemente sin el apoyo chino. El último que han derribado, pues al parecer el piloto decía que había visto como si fuese una nube de drones que se le había puesto delante y se estrelló contra ellos y bueno, pues tenían explosivo y lo derribaron. Entonces la cuestión es que eso no lo hace Irán hoy. Eso tiene otra, vamos, lo están haciendo en exhibiciones los propios chinos. A lo que me quiero referir es que son más fichas las que se están moviendo. En el caso del apoyo de Estados Unidos a Israel, que se pueda estar debilitando, Israel no está sin mover ficha también en esa posible debilidad. Ya está, lo dijo Netanyahu el otro día, incitando a sus propias industrias para que el armamento lo fabriquen allí, que ya no tengan que depender tanto de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se le pone un poco reticente a ese apoyo incondicional, pues que tengan una capacidad por lo menos de resiliencia bueno, pues es muy necesaria para un país que se lo juega todo a una carta. En lo siguiente, pues es que Irán tampoco realmente era la salida más recomendable, no sería que Irán, el cambio de régimen fuese una caída completa del régimen, desaparición de la fuerza, pues un país de países y los trozos que son esos países de países estarían encantados de poner aquello todo patas arriba. Y eso no nos interesa tampoco porque desestabilizaría también probablemente toda la zona. En cuanto a lo de los 4 objetivos que decía Jorge, que sí está claro que no están conseguidos, pero vamos, el MOU dice muy claro cuáles son las medidas que sí se cumplen, esa sería el gran interrogante, pero tiene medidas para deshacerse del material nuclear enriquecido. Lo que habla es un término que no sé qué es lo que significará exactamente, pero dice diluir. Quiere decir que yo entiendo que sería algo así como que en la propia Irán y dirigido por la IAEA, por la Agencia Internacional de Energía Atómica, pues que se haría el downgrading, mezclándolo, no soy técnico, pero vamos, de tal forma que se convirtiese en uranio del nivel que se pueda utilizar en las centrales nucleares. Y luego lo que pasa es que deja una puerta de salida porque mientras no se quiten las centrifugadoras de allí, el problema sigue vivo. Entonces la cuestión lo que deja en el aire es, dice, y luego se acordaría dentro del tratado en qué términos podría seguir haciendo enriquecimiento para sus propias necesidades. Eso, si saliese así, sería un milagro, porque es lo más importante a la hora de vender hacia afuera, hacia lo que no sea Estados Unidos, Israel, Irán. Estados Unidos lo que está intentando vendernos a los europeos, en primer lugar, es de que el irrenunciable, la condición irrenunciable es que no tenga capacidad nuclear. Entonces, hacia ahí, esa salida parece que podría estar encauzada, siempre y cuando realmente las operaciones de junio del año pasado hubiesen sido efectivas y realmente esté enterrado y esté fuera de alcance. Si lo único que sirve estos 60 días más los que vinieran es para darle más tiempo a seguir el proceso a Irán, para que de verdad tenga las 10 bombas nucleares en el plazo de 2, 3 meses, que es lo que se teme en algunos medios, pues entonces hemos hecho un pan con 3 tortas. O sea que ese sería el final peor que se podría esperar de esto. Pero si se ha conseguido de verdad que fuese efectiva las operaciones de junio del año pasado y realmente se aplicase bajo la vigilancia y supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica la rebaja del enriquecimiento del uranio y que, bueno, pues a partir de ahí retomase
el proceso que se había firmado por Obama, realmente el objetivo fundamental, el que se está vendiendo para todo el mundo como justificación última de esto, de este proceso, que no era ni mucho menos lo de si quitarle la capacidad de los balísticos, eso es interés de Israel, que no era el cambio de régimen, que, bueno, pues el esencial, el core de todo de toda esta operación es eliminar la capacidad nuclear. ¿De acuerdo? Y si ese camino es así, y es cierto, parece que podría llegar. Hay una ventana de oportunidad para que se llegase a buen término. Perdona. Eduardo. Sí, mira, voy a empezar por lo último que comentaba el general, que me parece muy interesante. Ya solo el cambio de término, ¿no?, que se ha utilizado en la última edición a la que hemos tenido acceso, que era diluir. ¿No? Se hablaba al principio de destrucción o de extracción, ¿no?, de lo que Trump llama el polvo nuclear, que son esos kilos que no se sabe muy bien cuántos queda y a qué nivel de enriquecimiento de uranio. Y fijaos la fuerza negociadora, ¿no?, en este sentido también de Irán, que le ha doblado el pulso, por así decirlo, a Estados Unidos en esa reivindicación, y ya se ha llegado al término diluir, que es un término, por ejemplo, que la prensa israelí ha inquietado mucho, porque claro, efectivamente es mucho menos claro que la destrucción o que la extracción. Y esto yo creo que es uno de los indicios de que realmente es que Irán ahora mismo se siente mucho más fuerte negociando, porque es capaz de imponer su voluntad en cada uno de los términos de los que estamos hablando. Fijaos que no se ha hablado para nada en la hoja de ruta de los misiles balísticos, y de tantas y tantas otras cuestiones, por tanto, y luego, lógicamente, de cambio de régimen ya no hay nadie que hable, ¿no? Por tanto, me parece que en este sentido, al final, como también decía Jorge, ¿no?, de firmarse este pacto, pues realmente Donald Trump, por mucho que nos lo quiera vender, como sabemos que él lo va a vender, que es un tratado mucho mejor, ¿no?, que el famoso tratado que firmó Obama, etcétera, etcétera, todos sabemos, en el fondo todos sabemos que esto es un gran fracaso. Y claro, retomando también lo último que decía el general, yo también tengo mis dudas de si los iraníes van a aceptar tan fácilmente el hecho de renunciar a tener la bomba nuclear. Porque en el fondo ellos saben perfectamente que si antes de este ataque sufrido desde febrero por parte de Estados Unidos e Israel, antes ellos hubieran desarrollado la bomba atómica, nadie les habría atacado. Al igual que Sí, nadie se ha atrevido a atacar a Kim Jong-un. ¿Por qué? eso. Precisamente porque sabemos que tiene la bomba. Por tanto, yo creo que si hay una lección que van a sacar los iraníes, sobre todo los más ultras, podríamos decir, del régimen, ¿no?, que sería la Guardia Revolucionaria, es que hay que seguir adelante con el proyecto nuclear. Es que desde su punto de vista sería suicida no hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos saben que es el arma de disuasión definitiva. Por tanto, a eso me refiero con que yo tengo muchas dudas de que realmente ellos sí podrán hacer un paripé, pues como lo han hecho otras veces, ¿no?, de que vengan los observadores de la agencia, etcétera, etcétera, pero yo tengo mis dudas de que realmente ellos vayan a renunciar a este plan. Y luego sí que quería comentar una cosa que había dicho Jorge, que me parece muy interesante, que es estas declaraciones de J.D. Vance. Yo aquí, no sé si lo comparten mis compañeros de tertulia, pero yo aquí tengo mis dudas de hasta qué punto estas declaraciones son 100% sinceras o hasta qué punto también hay un punto de tacticismo político. Y me explico. Al final, vuelvo a lo de siempre, si uno también analiza la historia de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, muchas veces se ha repetido el mismo patrón. Los estadounidenses, muchos gobernantes estadounidenses, muchas administraciones estadounidenses, para que no se les acuse, como se está acusando ahora Donald Trump, de un seguidismo casi ridículo a Israel, de que vemos cómo la potencia mayor es arrastrada por la potencia menor y por el aliado menor a una guerra, etcétera, etcétera, muchas veces se ha repetido este mismo esquema, que son declaraciones grandilocuentes intentando poner, bueno, pues dejar claro cuáles son los límites a Israel, decirles, no, aquí mandamos nosotros, etcétera, etcétera, que son expresiones que estamos leyendo a Donald Trump, a J.D. Vance, etcétera, en las últimas semanas. No, aquí mandamos nosotros. Esa historia que se filtró, si os acordáis, hace unos días, de que supuestamente, según Barack Ravid, que es el gran filtrador, ¿no?, cercano a la Casa Blanca, que Donald Trump le habría dicho, una expresión bastante malsonante y después la palabra loco, ¿no?, a Netanyahu, diciendo sin mí estarías en la cárcel. Yo creo que estas filtraciones tienen mucho de propagandístico. ¿Por qué? Porque en el fondo, con estas declaraciones, tanto J.D. Vance como Donald Trump
dejan clara a la facción maga que se está volviendo en contra de ellos por ser demasiado seguidistas con Israel. No, no, nosotros en realidad ponemos los puntos sobre los síes a los israelíes y no nos dejamos arrastrar. Y por otro lado también Netanyahu gana también popularidad interna porque está dejando ver que no, no, que él está, vamos, poniéndoselo muy fuerte a los estadounidenses, que él está defendiendo los derechos de Israel, que él está llegando a enfadar a la administración estadounidense. O sea, yo creo que en el fondo ganan un poco los dos con este tipo de declaraciones. Y termino con una reflexión que a mí a medio y largo plazo también es lo que me preocupa, ¿no? Que es, ¿cuál puede ser la reacción de Israel, que vosotros lo mencionabais antes, en caso de que finalmente se lleve a cabo este plan, ¿no? Porque el otro día ya Netanyahu, al principio de manera implícita, pero luego ya de manera explícita, dijo lo que, no me acuerdo si era el general o era Jorge el que lo mencionaba, de no, no, es que ha habido precedentes donde Israel ha actuado solo. Pero claro, yo en este caso, si conjuntamente Estados Unidos e Israel han sido incapaces de lograr los objetivos con Irán y ha sido un desastre, por mucho que efectivamente hayan hecho daño y daño han hecho, daño material, etcétera, en Irán, si ellos han sido incapaces de doblegar a Irán, ¿va a ser capaz Israel de doblegar con sus meras fuerzas a Irán, sabiendo, como sabemos, que Israel también lleva 2 años en los que su aparato militar está totalmente exhausto, que el jefe del Estado Mayor de Israel ya ha dicho que están cerca del colapso en cuanto a reservistas, etcétera? Yo no veo a Israel ahora mismo capaz de enfrentarse a una guerra de tú a tú con Irán. Por tanto, ¿cuál es la opción que le quedan a los israelíes? ¿Qué van a hacer? Y yo hoy leía un artículo que me ha encantado de Nadav Eyal, que es un articulista israelí muy afamado, donde él me decía, oye, es que se ha visto que esta idea de la guerra total, de lograr la victoria total contra todos nuestros enemigos, que es una cosa bastante novedosa en Israel, ha sido totalmente un fracaso. Él decía, la doctrina de seguridad clásica de los israelíes es que no podemos vencer a todos nuestros enemigos a la vez, porque son muchísimos. Por tanto, en el fondo lo que se está viendo, que me parece una reflexión muy interesante, y con esto termino, es que esta doctrina o este intento de Netanyahu ha sido totalmente frustrado y que es necesario retomar la visión realista israelí clásica, es decir, mantener las alianzas que tenemos, intentar en la medida de lo posible ampliar alianzas con estados, cosa que se hizo hace unos años con Emiratos Árabes Unidos, etcétera, y estar preparados para luchar solo cuando sea imprescindible. Por tanto, quizás ha llegado el momento de que Israel se replantee su táctica, porque yo creo que si siguen con la táctica de abrir más frentes y estar luchando en tantos frentes a la vez, creo francamente que no tienen músculo suficiente y que ya están perdiendo los pocos apoyos internacionales que les quedan. Jorge. Eh, sí, a mí me parece muy interesante, eh, bueno, lo que dicen mis compañeros, y empiezo por el principio, lo de diluir es, el término indica la propia no eficacia de lo que se ha hecho, porque si no seguiríamos utilizando destruir, neutralizar, como decía Eduardo. Cuando ya vamos, digamos que diluir es un término político. ¿Qué significa? Pues nada. Es decir, estamos adaptando la situación a que la entienda todas las partes y todas las partes se puedan dar como vencedoras, ¿no? A mí en algún momento, no sé si está de acuerdo el general y Eduardo, esto me parece una campaña política en la que se producen las elecciones y todos ganan. Los que ganan porque ganan, los que pierden porque podían haber perdido más. Entonces todo tiene un discurso de victoria, ¿no? Y aquí estamos más o menos en lo mismo y estoy de acuerdo, Eduardo, que nosotros, y tal como dice el general, como ha dicho en varias ocasiones, nos vemos obligados a analizar con la información que tenemos y desconocemos gran parte de la información que se está produciendo, de los movimientos que se están produciendo por debajo de la mesa. Yo creo que tiene que haber una guerra de inteligencia y entre servicios muy potente para poner su parte, aportarle valor, es decir, quizás seamos conocedores del 10% de lo que ocupa el iceberg, ¿no? Pero bueno, esto es la información que tenemos, no tenemos más, y en eso hacemos nuestras valoraciones. Eh, pero yo, fíjate, simplificaría el asunto. Israel tiene dos tipos de enemigos.
los cercanos, que son todos los que la rodean, y el lejano, que es Irán, que le puede atacar y si tiene armas nucleares sería un enemigo peligrosísimo y que además financia, no nos olvidemos de esa parte, todos los grupos terroristas que actúan en contra de Israel. Con lo cual, contra esos dos tipos de enemigos tiene dos soluciones. Contra Irán, que no tenga armas nucleares, eso es su objetivo prioritario. Contra los cercanos, estoy de acuerdo, Eduardo, abrir alianzas, fundamentarlas y ahí hemos visto movimientos hacia Arabia Saudí y demás y tener un poco una política de control, estoy de acuerdo, como tenía antes. No creo que esta evolución hacia los conflictos sea una idea que beneficie a Israel. Creo que eso beneficia a Estados Unidos, pero no a Israel. Bueno, ni siquiera beneficia a Estados Unidos, porque lo que hace es, realmente la situación de hoy es que la zona es más inestable que antes. Esa es la conclusión, ¿no? Entonces, yo creo que, primero, tengo poca creo muy poco que ese plan de paz vaya a salir adelante. Si sale adelante, creo que va a durar muy poco tiempo que lo viole una u otra parte. Y segundo, si la situación de la zona era difícil y compleja, después de la intervención militar es todavía más compleja. Con lo cual no sé qué hemos ganado. Realmente hemos perdido todos en esta historia, ¿no? Veremos los acontecimientos, pero yo soy pesimista al respecto. Juan Antonio. Sí, el tema fundamental de cómo se ha empezado a materializar esta situación ha sido pues por los eventos de febrero en Gaza. Entonces eso ha disparado una nueva época. Si miramos un poco, muy poquito, muy rápido, la historia de los conflictos que ha mantenido Israel desde su nacimiento al día siguiente de la declaración de la independencia como nación, la independencia, no, perdón, la constitución del Estado de Israel, al día siguiente le estaban invadiendo a los vecinos y salió de aquello pues, por suerte. Luego la siguiente, la guerra de los 6 días, que se enteró de que le iban a atacar, y tiene una inteligencia muy buena y atacó antes. Y es la que mejor le ha salido, sin duda, es la que más tiempo le ha durado y la que ha dejado callados durante un tiempo, dejó calladas a Jordania y a Egipto y que se han convertido en, bueno, por lo menos neutrales. Y entonces luego ha tenido la Yom Kippur, que fue la que le pillaron pues durmiendo y que no quieren que les vuelva a ocurrir. Pero vamos, una situación tan grave, tan crítica, como que la sexta flota estaba al frente de la costa y los pilotos que eran americanos, pero de ascendencia israelí, se ponían el bono de vuelo y volaban los aviones israelíes. Quiere decir que estuvo la situación muy crítica y esa no tiene que volver a ocurrir. Luego hemos tenido la del Líbano, hemos tenido el Gaza al principio, hemos tenido conflictos menores, pero ninguno tan grande como aquel. Ahora se podría repetir, o lo ven desde ese punto de vista, que con el apoyo de Irán ya es otro grande y se juega en otra división. Ese sí que es grave. Y si encima llega a tener la disuasión nuclear, se pone muy grave, muy serio para ellos. Entonces ya es existencial otra vez, no como las anteriores, sino que ya es, vamos, no como las dos primeras, ahora ya es existencial a fondo. Entonces no, esa no podrá salir, así no podrá salir. Lo que sí que puede es retrasar, que es la política que ha utilizado siempre, sabiendo que en 10 años iba a haber otra vez otro conflicto. Con respecto a Estados Unidos, le va a apoyar sí o sí, que bueno, nosotros también en Europa, pues es que es anecdótico las medidas que se puedan tomar, aparte de lo que sea de la Corte Penal Internacional, pero el resto de las medidas ni siquiera sacarles de Eurovisión. Sigue habiendo Israel en Eurovisión y cuando se quiere imponer sanciones a los productos israelíes, pues resulta que lo único que medio se aprueba, pero con dificultad, es lo que venga del el terreno de los colonos.
y el resto, pues no hay ese rechazo universal hacia Israel, pues realmente no es tan claro. Sí, en Estados Unidos hay una parte de la población muy notable que está en contra de esta intervención, ¿no?, de Israel y de la existencia de Israel genérica. Entonces, la, la situación que se queda después de este alto el fuego que se termina, se consigue, se termina en una situación de un pseudo tratado de paz en el que lo crítico, que sería la capacidad nuclear, se consiguiese establecer algo parecido al tratado de Obama y que haya supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica con los medios que hay en la situación y tal como ha salido de mal la operación de inteligencia inicial que lo lanzó, cuando tenían el acuerdo con Mahmoud Ahmadinejad, el anterior presidente de Irán, en la que pues, bueno, iba a haber un cambio de cabeza y Mahmoud Ahmadinejad se iba a hacer pues, como la Delsi, iba a hacer de jefe presidente del gobierno, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, como se cargaron a los escoltas que tenía y a él le dejaron medio herido, pues ni siquiera se pudo hacer esa transferencia. Veamos, una operación de inteligencia que se ha convertido en una operación geoestratégica, con las dificultades que ha tenido. Por cierto, también Estados Unidos todos los años ensayaban como una de las operaciones que se ensaya en el cierre, la apertura del Golfo de Hormuz, perdón, el Estrecho de Hormuz. Todos los años se practicaba. Ahora lo que pasa es que con unos medios y con una implicación, sobre todo, en la que no estaban dispuestos a implicarse ahora. El Estrecho de Hormuz, que en teoría todavía nadie es capaz de poner la mano al fuego sobre si se ha minado o no se ha minado. Nadie garantiza de que sí lo haya. Uno dice que sí lo hay y los otros dicen que yo paso y entro cuando quiero. Pero aparte de eso es que están luego los manpads en la costa, en Valdarabás, que por allí cualquiera que se acerque le puede pegar un pepinazo. Y eso con una inflable de esa, es una Zodiac, y que es casi imposible, muy difícil de controlar. Ni siquiera mira las de la droga de Colombia o de Venezuela, que contadas una con una, pero vamos, eso no es. Si tienen armas de superficie aérea individual, como son los Manpads, la zona es de mucho riesgo. Nosotros en Balcanes no se bajaba de 20.000 pies, porque tenían San 7 los serbios. Y bueno, pues no quedaba más remedio que disparar desde arriba. Si han bajado los tres que han bajado, pues tres que han caído. Y entonces en esa situación el estrecho de Hormuz sigue siendo vulnerable. Mantenerlo abierto para el tráfico las propias compañías de seguro serían las que te dirían el estrecho sigue cerrado, porque no hay garantías, no se pueden ofrecer garantías absolutas de que el tráfico pueda reanudarse, a menos que las dos partes se comprometen en firme y las penalidades que sufran sea superior. Y luego después tiene, por supuesto, la cola esta de lo de si cobrar o no cobrar peajes por el uso del estrecho de Hormuz. Ya se está sacando a relucir si los otros estrechos, entre los cuales está el nuestro, que por cierto es casi 4 veces en la zona más estrecha, 4 veces más estrecho que el de Hormuz. Y entonces, bueno, pues se está hablando de todo esto, incluso el Canal de la Mancha, ya esta mañana lo escuchaba, y esto es broma, ¿no? Bueno, pues da la vuelta completamente a toda la legislación del tráfico naval, incluso a relaciones de otro tipo, porque ya empezaría por el mismo camino, se podría empezar a poner en duda, o en cuestión, toda la legislación del tráfico aéreo. Igual, exactamente con la misma. Ahora lo que se cobra es cuando se va a utilizar el espacio aéreo, se cobra una cantidad que se llaman las relevances, que es el uso por el servicio de los usos de las ayudas a la navegación que le proporcionas en tu espacio aéreo. Pero el tráfico es libre, ¿de acuerdo? O sea, que es libre, entiéndeme. Ahí el tráfico tiene que ir con planes de vuelo, con autorizaciones, pero lo que se cobra es exactamente la utilización de los servicios aeronáuticos. Entonces, eso es lo que pretende ahora también Irán, pero le da la vuelta completamente a la tortilla, porque Malaca estará a la vuelta de la esquina y todo, bueno, los estrechos de la Sonda, todo esto nos pone el sistema global de transporte, lo pone patas arriba. Entonces, esto
como digo, no son soluciones que se vayan a alcanzar en 2 días, no importa lo que escribas en el papel, luego es irrealizable. Hay parte de los términos del memorándum de entendimiento que son irrealizables, por cómo se puede comprometer Estados Unidos a que va a haber una resolución del Consejo de Seguridad refrendando lo que diga el acuerdo final. Estados Unidos es un miembro más del Consejo de Seguridad y mientras los otros dos que tienen veto, los 4 que tienen veto, pero vamos, los 2 fundamentales, digan que no, pues se ha comprometido algo que es irrealizable. ¿De acuerdo? Igual que lo del levantamiento de las sanciones no son solo las de Estados Unidos. Hay otros países que son también los que tienen aplicación y lo levantarán o no lo levantarán. O sea que tiene muchos términos el memorándum de entendimiento que hay que mirarlos bueno, hay que tomarlos con una cucharada de sal. Pero bueno, pues la situación, como digo, y como estamos diciendo los tres, es muy, muy compleja. Lo cierto es que salida limpia, completa y, bueno, pues, ideal no existe. Hay, digamos, según cómo vaya evolucionando, habría una salida para el problema grave, crítico, que es lo de la capacidad nuclear, y incluso el que fuese evolucionando la peligrosidad del tema de que Irán tenga una cierta capacidad nuclear. Y estoy probablemente abriendo la caja de Pandora, pero vamos, no hay que extrañarse de que se ha conseguido controlar a Pakistán y la India, que también la tienen y se están peleando entre ellos. Y sin embargo, hay elementos de presión suficiente para que eso se acabe ahí. Entonces, no quiero decir que fuese el mismo caso porque hay años luz de diferencia, pero puede evolucionar en una dirección en la que los actores pongan condiciones de acuerdo todos en la de que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo? O sea que hay salidas para esta situación inicial, tiene muchas bocas de metro en la que lo bueno es no equivocarse qué línea tomas, si quieres llegar a donde quieres llegar. Eduardo. No, bien, tampoco quiero extender mucho, simplemente por comentar lo último que ha dicho el general, me parece interesante también esa opción. Es verdad que, claro, en el caso de Irán habría que pensar si los socios de alrededor van a estar muy contentos con que desarrolle el arma y qué harían ellos, porque claro, al final India y Pakistán, con toda la enemistad que tienen de las últimas décadas, por lo menos ambos saben que el otro la tiene. En el caso de Irán, que de acabar la cosa como parece que podría acabar, de firmar el memorándum, se convertirían en la potencia regional de la zona. Claro, hay que ponerse en la piel del resto de sus vecinos. No creo que Arabia Saudí se quedara de brazos cruzados si ven que Irán va por la bomba o si se le permite tener la bomba. De hecho, es una ambición de los saudíes ya de hace varios años. Turquía también está hablando de que, bueno, nosotros también. Es decir, que al final esto sería una escalada en el que pues, todo lo contrario del Tratado de No Proliferación, sino que estaríamos añadiendo argumentos para que cada cual se sumara a esta escalada. Por eso yo creo que también en eso sí que creo que es una línea roja por parte de Estados Unidos y desde luego de Israel, de no permitir el programa nuclear militar, no si el civil, pero sí, desde luego no el militar de Irán. Pero ya digo, por el factor de escalada que esto podría producir. Pero bueno, en el fondo lo iremos viendo, no creo que con el paso de los días, sino yo creo que más con el paso de las semanas. Pero bueno, todo está por ver. Jorge, ¿quieres decir algo para cerrar tú? Sí, yo tomo el asunto incluido que incluyó el general porque me resulta curioso y en alguna cuestión lo he comentado, que es un ejemplo de cómo manipulan las informaciones y demás. El ejemplo de Eurovisión, ¿no? En Eurovisión, en teoría, nosotros, por ejemplo, no participábamos porque había un movimiento en contra un movimiento de la ciudadanía en contra de Israel. Pero si analizamos cómo se vota en Eurovisión, que el voto del país que gana es el producto, bueno, el voto de todos los países es el producto de un 50% del voto que es un jurado profesional y un 50% del voto que es los ciudadanos que votan directamente, nos encontramos con que no solo participa en Eurovisión Israel,
sino que está a punto de ganar. Es decir, queda segunda. Eso quiere decir que el ciudadano le ha votado. Entonces, ¿dónde está el problema? Es difícil de verlo, ¿no? Pero por ir a lo que estábamos, yo sí creo que hay una conclusión que es correcta, que es cada conflicto desde este hacia atrás, Irán ha resultado que ha avanzado pasos. Es decir, hoy está más cerca de tener un arma nuclear que hace 10 años y que hace 20. Entonces, eso es una conclusión que creo que es correcta y que indica que no vamos por buen camino. Porque cada vez que nos enfrentamos, pues anda un pasito más, ¿no? Después, como bien decías, Eduardo, estamos centrando en que el poderío nuclear de Irán es peligrosísimo para Israel, pero evidentemente también lo es para sus vecinos sunitas. Y Arabia Saudí no creo que estuviera muy contenta y otros países. Es decir, realmente significa un riesgo para toda la zona, no solo para Israel. Y eso lo que puede beneficiar a Israel es a la hora de firmar alianzas con algunos países de la zona, ¿no? Y después, solo, y ya por cerrar, se está dando algo que creo que es muy importante, que es, hablamos de los puntos de estrangulamiento, como Hormuz, Malaca y demás, podemos hablar de los cables submarinos, de los parques eólicos. Al final, cada conflicto que se está produciendo, sea este, sea el de Ucrania, nos mete en una nueva era, en la era en la que estamos viendo la fragilidad de las infraestructuras críticas, que se construyeron sin pensar en tener que defenderlas. Y eso genera un problema para todo el mundo. Pues bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí. En general no puede conectarse, no sé qué problema ha tenido. Y a vosotros dos daros las gracias. Espero otro día poder hablar con vosotros. Por mi parte, cuando quiera, y encantado de estar aquí con Eduardo y con el general. La verdad es que es un placer tener un debate con información y educación, las dos cosas que no veo yo en otros debates. Por mi parte, igual, da gusto estar en este canal y además con tertulios como estos, vamos, cuenta conmigo cuando quieras, Alberto. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo. Muy Un bien. abrazo.